Y continuamos en el plato del día, señores, con informaciones importantes aquí desde La Calma, desde CDN Radio, por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, la 89.7 zona norte y la República de Santiago, y la 89.9 Punta Cana, la otra república independiente de Punta Cana. Diga los, para que se oigan como ¿Por qué? De radio, no te diga por los. Ok. Y para nuestras cabinas, si nos tienen que llamar al 809-683-8790 y 809-683-8791, y desde el interior sin cargo, 809-200-7777, y continuamos. Sigue diciendo, gracias Samuel. Gracias, Samuel. Gracias, Dilcio, por todas las informaciones aquí. Bueno, pues mira, oye esto, Maribel, vamos a continuar con el tema del Comité de Salarios, y tú también, Maribel, Samuel, querido. El Comité de Salarios suspendió, como decíamos hace un ratito, la reunión pautada para hoy, a los fines de continuar con las discusiones para el aumento salarial. Nuestra Yarilis Calcaño estuvo en el lugar y nos acompaña en vivo con los detalles. Yarilis, buenas tardes, bienvenida al plato del día, tan hermosa, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Bueno, ya veo que estás bueno, en un vehículo de la empresa. Eso es el comité de salarios. Sí, quiero saber. Cuéntanos. Eso significa que le dijeron repagilen, cada cual para su casa. O que llegaron a un acuerdo del 30%. ¿Tú crees? Cuéntanos, Yarilis. Efectivamente, acabamos de salir ya de la reunión del Comité de Salarios, o mejor dicho, de cubrir las incidencias, porque la reunión prácticamente se suspendió. Parece que hay un interés de abrir un espacio de negociación con las partes involucradas, que saben ustedes es el sector patronal, gobierno y sector sindical. Están dándose ahí como unas negociaciones luego de que en el día de ayer el presidente insistiera en que debía ser un 20%, porque la contrapropuesta que presentó el sector patronal fue de apenas un 10%. Entonces no hay acuerdo todavía, parece que están tratando de convencer ahí a los empresarios para que entonces en la reunión de mañana, que quedó fijada también para el mediodía, pues se anuncie con bombos y platillos cuál será el aumento salarial. Bueno, me imagino, tú conoces mucho más que yo las interioridades de este tipo de procesos, pero me imagino que hay ahora una presión, en estas negociaciones se va a meter una especie de presión gubernamental hacia las partes involucradas. Eso yo lo he visto solo en películas, cuando en series como The West Wing, el ala oeste, se ponía una presión porque para tal fecha había que dar una información o un resultado. Las expectativas para este 27 de febrero, ¿realmente tienes tú el conocimiento de si se anclan en esta noticia que se espera que sea una buena noticia para los trabajadores, o hay más en juego? Mira, sin duda hay presión, y hay mucha presión, y sobre todo después de esas declaraciones de ayer del presidente de la República, donde él decía que ese 20% él no se lo inventó, que es producto de estudios macroeconómicos que se han hecho que soportan ese 20% de incremento salarial para los empleados privados no sectorizados. No creo que el discurso del presidente del 27 esté anclado en eso, sin embargo, punto a favor con el que el presidente acudiría al Congreso Nacional a rendir cuentas, teniendo este logro en su haber de un aumento importante si se da el 20%, porque ustedes saben, tradicionalmente los empresarios nunca ofrecen mucho. Tienen mucha presión los empresarios, ciertamente. Yo pienso que al final estarán convenciéndolos de aceptarlo. Lo más probable es que si se produce el 20%, lo fragmenten, como siempre, aplicable una parte a partir de abril y otra parte probablemente al año que viene. Es lo que podría ocurrir. Y no descartamos tampoco que el propio presidente de la República sea quien mañana, si se produce ese acuerdo mañana, pues lo esté anunciando también en el seno del Comité Nacional de Salarios, para que los trabajadores privados que devengan el salario mínimo pues sepan que en lo adelante tendrán un importante incremento salarial.
Una pregunta, Yarilis. ¿Hay una opción de que no sea el 20%? O sea, dígase, ¿puede haber la posibilidad de un tranque de que digan no va a ser efectivamente el 20% que propone el gobierno, ni siquiera el 30%? Yo que siempre dije aquí, bueno, lo ideal hubiese sido tal vez el 30% que propone el trabajador. ¿Hay una posibilidad de que qué pasaría si no se llega a un acuerdo del 20% y tal vez que ellos propusiesen que fuera un 15%? Mira, existe la posibilidad de que si los empresarios pues no ceden, las dos partes que son sector sindical y gobierno pues establezcan la tarifa, porque esas dos partes juntas son mayoría en ese triángulo. Pero yo no creo que el gobierno y sector sindical establezcan la tarifa solo. A mí me parece que va a haber un acuerdo con el sector empresarial y que ellos no van a dejar en vergüenza la palabra del presidente de la República, que es el que más ha insistido en que debe ser de un 20%. O sea que de que pueden establecerla sin los empresarios, se puede, pero yo pienso que va a haber acuerdo. Lo que pasa es, Yarilis, que en este caso el gobierno siempre ha dicho que no toma partido, que no vota. Una. Y dos, que no vota en este tipo de cosas del diálogo tripartito en el comité de salario. Y que realmente la discusión es entre patronos y obreros o patronos y empleados. Resulta que en este caso el presidente puede hacer un poco de presión porque no se va a candidatear a nada. El miedo con los empresarios viene cuando se aproximan unas elecciones y las recaudaciones pueden bajar en las próximas elecciones. Entonces, yo creo que esta palabra que ha dicho el presidente un poco de ni 30, ni 10, ni 20, 30. ¿Cómo es? Ni 30, ni 10, 20. Puede presionar para que se cumpla. Porque el papel pasivo del Estado o del gobierno lo ha asumido la representación por un asunto de ser políticamente correcto. No, pero en el comité de salario el gobierno tiene una representación. De hecho, son tres partes. Gobierno tiene representación en el Comité Nacional de Salarios. La tiene. Sí, y tiene voto. Y vota, claro. Claro. Lo que pasa es que ellos dicen, Yarili, tradicionalmente que se venden como mediadores. Exactamente. O sea, tradicionalmente lo que han dicho es... Bueno, el mediador en este caso es el ministro de Trabajo, pero hay un presidente del comité de salarios, hay delegados del gobierno ahí, hay delegados del sector empresarial y hay delegados del sector sindical. O sea que lo que te decía era que si los empresarios no están de acuerdo con el 20% y gobierno y sector sindical se ponen de acuerdo, pues ellos dos pueden establecer la tarifa o el porcentaje que se va a incrementar. Si ellos acuerdan que sea el 20%, lo pueden hacer aún con el voto en contra de los empresarios, porque es un diálogo tripartito y dos hacen mayoría. Entonces, se podría. Claro. Bueno, Yarili, no nos queda más que agradecerte tu sentido de diligencia, tu sentido de urgencia, tu sentido de yo me meto donde haya que meterme, pero hago el reporte. Yo solo puedo felicitarte y aplaudirte como siempre. Un abrazo grande para ti y gracias por esos reportes. Esperamos que esta historia continúe y tenga un final feliz para todos. Gracias, 20. Vamos a dar algunos te queremos. Bye, bye. Vamos a dar algunos, ya puede venir aquí don Dilcio, algunos detalles de cómo quedaría el sueldo mínimo si finalmente se aplica, que entendemos que se va a aplicar. ¿Cuánto que tú dijiste? El 20% que propone el gobierno. ¿De cuál es el salario mínimo? ¿De cuál? Sí, acuérdate que estamos hablando del salario mínimo en las diferentes escalas. Aquí están todas las escalas, un trabajo que sirve el periódico Diario Libre con la firma del señor Joaquín Caraballo. Excelente. Mire, aquí están los sueldos mínimos con el 20% aplicable. Muy buen trabajo, por cierto. Con un aumento del 20% en grandes empresas, el salario mínimo pasaría de 24.990 pesos, que es ahora, hasta los 29.988 pesos. Ahí entra el chofer, el que limpia, el que va qué sé yo dónde. Sí,
29.988 pesos. En las medianas empresas, con un aumento del 20%, el mínimo pasaría ahora a 18.421 pesos. Mientras que en las microempresas, ustedes saben que esa clasificación atiende a un número de empleados. De 11, 12 a 14. Que haya. Usted lo sabe perfectamente. Usted tiene una de esas, ¿verdad? Entonces, en las microempresas, el 20% aplicable llegaría a los 16.993 pesos. Actualmente, un empleado del sueldo mínimo en la micro está cobrando 14.161 pesos. Finalmente, señalar que si se aplica el 10%, la historia cambia. Con el 10%, en una empresa grande, el sueldo, el aumento sería de 2.500 pesos y pasaría de 24.990 a 27.489. El de las medianas sería un aumento de 2.290 pesos y se elevaría desde los 22.908 a los 25.198. En las pequeñas pasaría de 16.886 a 15.355 para un aumento de 1.500 pesos, y en las micro sería un aumento de 1.416 pesos, eso con un 10% aplicable, con lo cual se elevaría hasta los 15.577 pesos. En el caso de los vigilantes privados, el salario aumentaría a 2.052 pesos, pasando de 20.527 pesos a 22.580 pesos mensuales, eso con el 10% aplicable. Así que atención, la que esté enamorada del guachi, la que está enamorada del guachi, que vaya sacando las cuentas. Que saque cuenta que hay que reajustarle en caso de estos ingresos aplicados.